¿Cuántos creen que el Señor vino a libertarnos? Claro, Él vino a libertarnos, pero también a sanar nuestra alma. Y una de las cosas que el ser humano, y bueno, naturalmente se preocupan es por la sanidad de su cuerpo. Y aún muchos de los creyentes están igual. Creen que lo más importante es la sanidad del cuerpo. La sanidad del cuerpo es importante, claro, porque la enfermedad trae aflicción, ¿cierto? Y hermanos, hay algo más importante que la sanidad del alma. Y esa es la que usted y yo debemos de anhelar. Porque si nuestra alma está sana, es libre, hermanos, de todas aquellas cosas que estamos aprendiendo que ha afectado nuestra alma y todo nuestro ser, hermanos, pues el cuerpo ¿cómo va a estar? Sano, ¿cierto? Bien, sí, las enfermedades quieren venir, pero tienen que irse en el nombre de Jesús. Amén. Porque usted y yo ya hemos entendido, hermanos, lo que el Señor Jesucristo ganó en la cruz para cada uno de nosotros. Y una de las cosas, los pido como allí, como un favor, como un día el apóstol Pablo decía, les ruego que oremos, hermanos, por todos, para que todos nuestros hermanos en la fe, entiendan la importancia de la sanidad interior. Todos los que ya han pasado por este proceso pueden dar testimonio de que han sido sanos y que ahora están viviendo realmente una vida nueva, que realmente han sido transformadas, renovados en el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren vivir así? Claro, todos. Yo sé que en algún momento nosotros, creo que esto no solamente a mí me pasó, sino que a todo creyente llega un día en que reflexionando o allí hablando con el Señor, nos preguntamos o le preguntamos al Señor, bueno, si yo te tengo a ti, si yo entregué mi vida a ti, mi Señor Jesús, porque todavía me cuesta perdonar, porque todavía aún a nosotros, muchos aún a ellos mismos no se han perdonado, le han dado lugar allí a la culpabilidad, porque todavía se sienten enojos, se enojan todavía, se llenan de ira por cosas tan pequeñas. Y así muchas preguntas surgen, ¿cierto? El por qué todavía no puedo vivir una vida libre en Cristo Jesús. Entonces, la respuesta está en todo lo que hemos estado aprendiendo a través de esta enseñanza de cuida tu corazón. Creo que esta es la tercera, ¿cierto? Esta es la tercera enseñanza que vamos a tener. Vamos entonces a continuar allí. Hoy vamos a seguir hablando del alma, o vamos a hablar del alma. Creo, hermanos, que la vez pasada apenas sí tocamos allí esa parte por el tiempo. Voy a tratar de subir más tempranito, ampliar para que me quede más tiempo de, hermanos, de hablar sobre el tema. Amén. Y los que usted ve que no vienen, sus hermanitos, que todavía usted no los ve aquí, hábleles, dígale, vea, recuerden que cada primer sábado del mes nos reunimos todos aquí con nuestra pastora en el ayuno, ese tiempo de ayuno. Es muy importante que ustedes vengan en el tiempo de la oración para que ustedes estén allí orando, su oración personal allí con el Señor es muy importante para que usted ya cuando llegue la enseñanza, ya el Espíritu de Dios allí está, hermanos, los está avivando, los ha despertado espiritualmente, los tiene preparados para recibir la enseñanza, porque la palabra es la que nos hace
libres. Conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, ¿cierto? Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad poderosa es la que nos hace libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos anhelan esa verdad? Gloria a Dios. El alma, bueno, hemos dicho que el ser humano, hermanos, estamos formados o compuestos de 3 dimensiones, no partes, porque si no estaríamos divididos, ¿cierto? No, 3 dimensiones. Nosotros tenemos un solo cuerpo, pero dentro de este cuerpo está el espíritu y está el alma. Entonces, el ser humano tiene esas 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la parte del alma es la que vamos a ver hoy. Vamos allá a Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, el cual, hermanos, nos habla aquí estos versículos, para qué el Señor vino, el por qué está el Espíritu de Dios en él. Dice, hermanos, dice que él fue enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Usted ya recibió la buena nueva, ¿cierto? Que es el evangelio, que es la palabra. Y dice, me ha enviado a sanar a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo llegamos al Señor? Y cómo algunos todavía tienen su corazón así quebrantado, ¿cierto? Corazones, hermanos, afectados por el rechazo, que más adelante lo vamos a ver también en este tiempo, por el abandono de alguno de sus padres, por el abuso, por el maltrato. Bueno, ahí vamos después aprendiendo, hermanos, todos estos puntos. También dice el Señor que vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. El Señor, mis amados hermanos, tiene estas buenas noticias para usted y para mí. Él quiere que usted y yo vivamos en esa libertad. Amén. Y una de las partes de nuestro ser, hermanos, que necesita ser renovada y transformada es el alma. El alma es la que necesita, hermanos, allí ser transformada y renovada. En el alma tenemos, ¿cuáles son las funciones del alma? En el alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Estas 3 funciones están ¿dónde? En el alma. Eso. Vamos a ver entonces el primer punto, que es los pensamientos o la mente, hermanos. Y esa mente debe de ser, ¿qué necesita? ¿Cuál es la necesidad de la mente? El ser renovada. Ser renovada. Vamos a Romanos 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mire que dice que no nos conformemos a este siglo, sino que debemos de ser, ¿qué? Transformados.
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué necesita allí nuestra mente? Ser transformada, ser renovada. Dijimos, el alma necesita esta parte, ¿cierto? De ser, hermanos, renovada y transformada, lo mismo que nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros traíamos unas ideas, hermanos, equivocadas. Nosotros pensábamos todo lo contrario a lo que la palabra dice. ¿Sí es así? Claro, ¿por qué? Porque comenzando desde la crianza, hermanos, nuestros padres nos criaron con una mente, con unos pensamientos, con los pensamientos que ellos mismos traían. Nos enseñaron cosas que la palabra, hermanos, no lo dice, que son contrarias a la verdad de Dios. Y por eso el Señor quiere que tú y yo renovemos nuestra mente. Esa mente, hermanos, es la parte del hombre donde se encuentra la habilidad de razonar. Allí están los pensamientos. En la mente también radica la habilidad de escoger. El razonar, cómo escoger, como el escoger, son las dos cosas que nos diferencian de los seres creados, de los demás criaturas. Hermanos, el Señor nos ha dado esa habilidad a ti y a mí de poder razonar, de poder, hermanos, escoger. Nos ha dado un libre albedrío. Entonces, ¿qué hacer con la mente? Bueno, ya dijimos que la mente debe de ser renovada. Pero ¿cómo podemos entonces renovar la mente? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Por medio de la palabra de Dios. Todos esos pensamientos, todas esas enseñanzas que nosotros aprendimos allá en el mundo, que eran contrarias a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, hermanos, ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos conocido la verdad, entonces debemos de renovar nuestra mente. Amén. Pero no, hermanos, de cualquier manera, sino conforme a la palabra de Dios. Hay cosas, como les digo, que nos enseñaron muy erradas. Y por ejemplo, una de esas cosas, hermanos, que nos enseñaron es, por ejemplo, que el dinero era malo. ¿A alguien le enseñaron a eso? ¿El dinero era malo? Aún recién llegamos al Evangelio, que de pronto en ese tiempo, ahora 20 años, 30, no sé cuánto lleven ustedes, aún 15 años, hermanos, todavía se enseñaba eso, que el dinero era malo. ¿Y será que eso es cierto? ¿El dinero es malo? Dios quiere que usted y yo vivamos arruinados, pobres, ¿sí? No, ¿cierto? ¿Dónde está entonces lo malo allí? No es en el que tengamos dinero, sino en el manejo que usted y yo le demos al dinero. El dinero ni es malo ni es bueno, no, él no tiene un calificativo, es el dinero, lo necesitamos, sí, para sobrevivir en esta tierra. Mientras estemos en esta tierra vamos a necesitar el dinero, pero hermanos, hay que darle un buen uso. Por eso el Señor nos hace una advertencia, nos amonesta y nos dice que no tengamos dos señores. Y entre esos señores está que el dinero, porque muchos se aferran al dinero, a las riquezas, a las posesiones, hermanos, y aún cristianos le dan lugar allá a la codicia. Y viven solamente pensando en cómo ganar más dinero, cómo aumentar allí sus riquezas, cómo aumentar allí sus bienes. Entonces allí está lo malo. Pero si usted y yo sabemos administrar bien lo que el Señor nos da, como es el dinero, como son las riquezas, hermanos, si lo administramos conforme el Señor nos enseña, sin darle lugar a la codicia, sin darle lugar tampoco a la tacañería, ¿cierto? Porque tampoco podemos ser tacaños, tampoco podemos cerrar nuestro corazón a los necesitados, a las personas que lo necesitan, hermanos.
el Señor quiere que usted y yo lo usemos bien, que ese dinero, esas riquezas que el Señor nos da, pues hermanos, sean de bendición. Amén. Que aún sirvan para que usted y yo le ayudemos a otros. Aún a nuestros mismos hermanos que de pronto están viviendo un momento difícil, de pronto un hermanito, una hermanita no tiene empleo, bueno, si usted tiene, ayúdela. Que no lo amarremos. No le demos lugar a la codicia, pero tampoco vamos, hermanos, a darle mal manejo. Dios, lo malo está en el manejo que se le den a las cosas. ¿Qué otro pensamiento allí teníamos? O nos habían dicho que el televisor era el cajón del diablo. ¿Alguien escuchó esa expresión? Que no, eso era malo, eso era del diablo. Mejor dicho, yo hablando un día con una muchacha, me contaba que los papás son cristianos, que ella nació en el Evangelio, pero que toda la vida escuchó a los papás decirles, eso es del diablo. No, pedía permiso para prender el televisor, eso es del diablo, no señora. Que el tener amigos, eso era del diablo, que porque se iba a contaminar. Aún llegaron a decir que era del diablo darle estudio a los hijos. Entonces los profesionales y los que tenían buenos puestos en la sociedad eran ¿quiénes? Pues los hijos del diablo, ¿cierto? Sí, pero los hijos de Dios no eran allí los más quedados intelectualmente hablando, porque como era del diablo el estudio. Es que si los mandaban al colegio se contaminaban, que si lo mandaban a la universidad pues peor. Y el temor de los padres era que se fueran a volver al mundo. Hermanos, mire que lo malo está en la ignorancia, el ignorar las cosas. En vez de estar diciendo a sus hijos, eso es del diablo, enséñele. El por qué no puede hacer algo, enséñele, no diga eso es del diablo, no. Vea, hijo, es que eso no te conviene, por esto, aquello, la palabra del Señor enseña esto. Bueno, están instruyéndolo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción, el conocimiento de la verdad. Pero qué triste ver, hermanos, hijos de cristianos odiando, aborreciendo el evangelio en el mundo, porque se cansaron de tanta religiosidad, la religiosidad sobre todo. Entonces es enseñar. Si nosotros instruimos a nuestros hijos desde pequeños, los enseñamos la palabra del Señor, pues ellos van a llegar al colegio y ellos no se van a dejar enredar. Ellos, hermano, no van a tener allí porque los niños son sinceros, ellos son espontáneos, ¿cierto? Ellos van soltando las cosas. Y si ese profesor o profesora le va a enseñar algo y el niño, como ya está bien instruido, la niña, ¿qué va a hacer? Con mucho respeto le va a decir, un momento, eso no es así. La Biblia o el Señor dice que es de tal y tal manera. Por eso es que ahora el enemigo ha logrado aún dolorosamente, hermanos, cambiarle la identidad a los hijos de los cristianos. Y es doloroso. ¿Pero por qué? Porque le faltó enseñanza, le faltó instrucción. Entonces, mire cómo la mente debe ser ¿qué? Renovada, pero conforme a la palabra. Si aún nosotros ahora, pues siendo ya maduros de edad, hermanos, si no renovamos nuestra mente, pues el Señor nos guarde. Yo sé que aquí no hay ninguno porque gracias a Dios aquí se enseña, ¿cierto? Se instruye a la iglesia. Pero si no están bien enseñados, el cristiano salen, por allá afuera se encuentra un hereje porque ellos les da por hacerse en afuera de las iglesias. Y entonces los cogen y hermanos y le lavan allí el cerebro, le cambian allí la mente. Por eso debemos de instruirnos, estudiar la palabra. Por eso el Señor dice, escudriñad las
escrituras. Entonces mire cómo la mente es algo bien delicado, ¿cierto? Entonces la mente que debe ser renovada por medio de la palabra de Dios, por todas esas ideologías que usted y yo teníamos antes de llegar a Cristo, todos esos argumentos, formas de pensar diferentes a la Biblia. Usted y yo debemos de tener la mente ¿de quién? Del Señor, ¿cierto? Debemos de tener la mente de Cristo, dice la palabra del Señor. Entonces, por eso hay que renovarla. También, ¿qué otras cosas debemos de aprender, hermano, en cuanto a la música? Así que hay, hermanos, ideas equivocadas. No, que escuchan un reggaetón, no, eso es del diablo, y mejor dicho, a esos hijos, ¿usted cómo se le ocurre ponerme eso? Eso es del diablo. Por más que tenga una letra cristocéntrica, solo por el ritmo dice, no, eso es del diablo. Entonces, hermanos, mire que los ritmos en cuanto a la música, no podemos decir que son del diablo. El diablo no tiene nada. ¿Todo es de quién? De Dios. Sé que todo fue creado por Él y para Él. Entonces, si usted va a la costa, ¿usted qué va a escuchar allá? ¿Cuál es lo tradicional allá? Los vallenatos, ¿cierto? Entonces la música cristiana, los grupos allá de que se levantan en la costa, los hermanos de alabanza, ¿qué van a tocar? Vallenato. Vienen aquí al valle, ¿qué escuchan aquí en el valle? La salsa, ¿cierto? Entonces van a escuchar alabanza en ritmo de salsa. Sí, hermanos, se va por allá, creo que la República Dominicana, donde se escucha todo ese reggaetón y todas esas cosas, por allá van a escuchar el reggaetón. Entonces, eso es del diablo, entonces están en pecado. No, son ritmos. ¿Sabe que sí debemos de ponerle cuidado y que hay que enseñarle a los niños y a nuestros jóvenes? Que le presten mucha atención al mensaje. Eso sí es importante. Que el mensaje de esa canción que se está tocando allí sea cristocéntrico, bíblico, sea cual sea el ritmo. Puede ser un bolero, un rock, puede ser un vallenato, cualquiera que sea. Entonces, ¿qué necesitamos? Es renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Y si vamos allá a la familia, como es la parte de la sexualidad, también eso sí que enseñaban o nos enseñaron, porque yo ya llevo más de 20 años en el Evangelio, ideas que uno después, ya cuando uno comenzaba como a escudriñar bien allí las escrituras, uno decía, ¿de dónde dice lo que el pastor enseña? Y uno veía que en ninguna parte decía eso que él decía. Entonces mire que la mente es hermanos, muy delicada y por eso debemos de renovarla, pero conforme a la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo la renovamos? Leamos la palabra todos los días, escuchémosla con atención, meditemos en ella. Hermanos, esos pensamientos que traíamos allá del mundo, renovémosla conforme a la enseñanza bíblica, conforme a la palabra del Señor, como lo leímos aquí en Romanos 12, versículo 2. Hermanos, debemos de leer la palabra. La palabra renovar se compone de dos vocablos. Que significa repetir. ¿Usted no ha notado que si uno repite la palabra o la lee varias veces, se le queda grabado, ¿cierto?, en su mente? Así como nos enseñaban en la escuela, para que no se le olvidara algo o no se nos olvidara una lección, ¿qué hacíamos? La repetíamos y la repetíamos. Usted no se conforme, y nuestro pastor nos ha enseñado con lo que aquí se enseña, hermanos, sino que usted en su casa llegó, volvió y tomó allí, como ustedes son tan juiciosos, yo los veo a todos allí con un cuadernito tomando apuntes.
Eso es muy bueno porque uno llega a la casa, volvemos y leemos esos versículos bíblicos, orándole al Señor, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos ayude a entender. Y ahí el Espíritu Santo te va a ayudar a entender de pronto mucho más. Porque uno entre más lee la palabra, uno como que más aprende. ¿Usted no ha notado? Yo, por ejemplo, cuando nosotros vamos a las convenciones y que salen diferentes pastores o pastoras allá a predicar, y pronto predican el mismo pasaje que uno ha predicado, pero como uno está allí prestando atención y uno ve cómo el Espíritu Santo le da otras cosas a esa persona, a ese hermano, a esa hermana. Entonces, tenemos que tomar como esas buenas costumbres de, hermano, leer varias veces un pasaje o un estudio, volverlo a repasar. Y dice, renovar, es repetir, novar quiere decir nuevo. Entonces, vamos allí. Continuemos allí, dice, las necesidades, bueno, de los pensamientos, de renovar nuestra mente conforme a la palabra. Hermanos, allí en Filipenses 4:8, leámoslo. Yo se los dije ahora, pero no lo leímos. Filipenses 4, versículo 8. Mire cómo es la mente de Cristo. Y ahí tiene un título, dice, en esto pensar. ¿En qué debemos de pensar usted y yo? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿En qué debemos de pensar? Todo lo que es verdad, ¿cierto? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, algo bueno, entonces usted y yo siempre vamos a pensar en las cosas buenas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos alimentando nuestra mente. ¿Y cómo alimentamos allí nuestra mente? Con lo que vemos. Ahí también entran los sentidos, ¿no? Con lo que vemos, ¿qué estamos viendo? Por ejemplo, cuando nos sentamos al frente de una pantalla, un televisor, hermanos, y comenzamos allí a buscar programas, hermanos, analicemos qué me gusta ver. ¿Cómo estamos alimentando nuestra mente a través de la vista? Si lo que estamos viendo tiene que ver con lo que acabamos de leer aquí, con la verdad, con lo honesto, con lo amable, con lo puro, con lo justo, porque esa es la mente de Cristo. Y usted y yo tenemos que tener la mente de Cristo. Amén. Pensar conforme el Señor piensa. En todo lo verdadero, todo lo que sea real, que no sea allí fantasioso. Entonces, hay que pensar cómo estamos alimentando nuestra mente. La palabra renovar, la busqué allí en el Hebreo 20, renovar, sí, según el Salmo 51:10 en el Hebreo, quiere decir, en el 23:18, raíz primaria, ser nuevo, causativo, reconstruir, componer, rejuvenecer, renovar, reparar y restaurar. Eso quiere decir la palabra renovar. Y si vamos allá, según Romanos 12:12, el Nuevo Testamento, en el griego, en el 35:88, pero que también en el 35:30 dice que quiere decir empezar, estimular o instar. Reflexivamente, lanzar o hundir, arremeter, lanzar, precipitar. Entonces, este significado es renovar, dice empezar. Es que cuando uno llega al Señor, mire, según allí el significado que dice que quiere decir empezar, la palabra renovar o estimular.
Cuando llegamos al Señor, como les decía, uno llegó con unos pensamientos muy contrarios. A mí algo que me sorprendió cuando comencé a leer la palabra de Dios, hermanos, es que yo todo lo que me han enseñado, todo lo que yo pensaba que era bueno, resulta que según la Biblia era malo. Y la palabra lo dice, ¿cierto? Que, hermano, el que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu de Dios, a lo bueno le llama ¿qué? Malo. Y a lo malo le llama bueno. Entonces yo comprobé cuando yo comenzaba a leer la Biblia y decía, uy, Dios mío, yo que pensaba que esto era bueno. Nosotros pensábamos que con el solo hecho de ser buenas personas ya estábamos, ¿qué? Bien, ¿cierto? Mejor dicho, ya teníamos el cielo ganado. Eso era lo que nosotros pensábamos. Pero ya cuando comenzamos a leer la palabra y que el Señor comenzó ya a renovar nuestra mente, o nosotros comenzamos a renovar nuestra mente conforme a la palabra, entonces nos dimos cuenta de que nada de lo que nos habían enseñado, nada de lo que nosotros pensábamos era así. Entonces también renovar quiere decir arriba, pero por extensión usada, entre, dice varios, a través de, bueno, eso tiene significado allí amplio. Entonces, nuestra mente debemos de renovarla. Amén. Dice allí como leímos Filipenses, que dice que pensar en todo lo honesto es pensar en todo lo recto, lo justo. ¿Qué es lo justo? Es todo lo aprobado por Dios, por ser fiel cumplimiento al prójimo, hacia Él y a nosotros mismos. Ir de acuerdo a lo establecido por Dios. Según allí Proverbios 15, 28. Es justo pensar antes de hablar. ¿Sí lo dice la palabra? Hermanos, entonces, aún en eso, usted y yo tenemos que ser renovados. No ir hablando por hablar, sino que usted y yo, hermanos, sabemos que primero tenemos que pensar lo que vamos a decir. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, también dijimos que allí están las emociones. Las emociones. ¿Usted sí cree que las emociones necesitan sanidad interior? ¿Sí? Claro. Sí, hermano, porque usted no ha visto personas que se emocionan, hermano. Eso, mejor dicho, hablan y dicen y de todo un poquito. Hermanos, o usted ahora las ve muy felices y eso se ríen a carcajadas y todo es una risa. Usted le dice algo y todo le causa risa, pero vaya al rato y ya le encuentra a esa persona triste, ya no está allí tan sonriente, por lo que pronto algo le dijiste y se rió, ya si usted vuelve y lo dice ya se va a enojar. Si le ha tocado conocer personas así, o de pronto nosotros mismos éramos así. Entonces, por eso las emociones deben de ser, hermanos, también también necesitan sanidad, ser esas emociones sanas en el Señor. Muchas personas, hermanos, dicen, bueno, yo llegué al Señor, pero ¿por qué todavía yo tengo un comportamiento que yo sé que no está bien? ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Yo creo que todos. De un momento a otro uno está por ahí. Hermanos, si comienza a reflexionar, a hablar allí con el Señor, o en la palabra uno dice, uy Señor, pero a mí todavía me falta esto, me falta todavía aquello. Hermanos, y es por eso que muchas veces vivimos, hermanos, por emociones. Yo conozco a muchos cristianos, como les digo, el ejemplo que les doy, hermanos, que viven es por emoción. Y el Señor quiere, hermanos, que aún allí esas emociones también, hermanos, sean sanas, sean renovadas en el Señor. Que siempre ustedes estemos dispuestos. ¿Cuál es la característica del alma? No sé si la vez anterior yo se las alcancé a dar, pero mire que las características del alma
Vemos que, que el alma es rebelde, ¿cierto? Desobediente, es terca, insegura. El alma, hermano, es voluntariosa, egoísta, orgullosa, mejor dicho, le da Gálatas a las obras de la carne. Ahí está el alma. Ahí vemos todas esas características que están ¿dónde? En el alma. La ira, la contienda, las enemistades, todo eso está allí en el alma. Entonces, hermanos, esa alma forma parte del ser humano y en el alma es donde, las emociones forman parte allí del alma y por lo tanto del ser humano y por eso debe de esos, y también es donde se envuelven los sentimientos, los afectos. Hay, como les digo, cosas negativas en esas emociones que son las que nos menciona en Gálatas 5, que son las obras de la carne, pero también hay unas emociones positivas. ¿Usted sí cree que hay emociones positivas? Claro, ¿y cuáles son? El fruto del Espíritu Santo, esas 9 virtudes del Espíritu de Dios, esas sí son buenas. Esa, hermano, el tener la paz, tener el gozo, tener la fe, la benignidad, la mansedumbre, la humildad, la templanza, bueno, todas esas 9 virtudes del Espíritu Santo. Entonces esas son esas emociones o virtudes más bien que debe estar en usted y en mí, que son el fruto del Espíritu. ¿Cómo las emociones afectan nuestra vida? Claro, las emociones afectan nuestra vida. ¿Por qué? Hermano, en nuestra relación los unos con los otros. Nos afecta en relacionarnos con los demás. Hay personas que, hermanos, si no, o persona no, bueno, el cristiano que no es sano, hermanos, en su alma, pues está afectando a los demás, en sus emociones, como les decía ahora. ¿Por qué? Porque ahora están muy contentos y te quieren hasta abrazar y besar. Y de pronto usted tiene unos hijos así y después mucho rato usted lo ve ya al contrario, cabizbajo, triste, ¿cierto? Como preocupado. Entonces ya todo lo contrario. Entonces todo eso va en ¿dónde? En las emociones que afectan la relación con los demás. Y en la familia sí que es cierto, porque los tenemos allí más cerca. Algo que usted pronto, como les digo, una palabra que usted les dijo y en un momento que estaba contenta la persona, su esposo, llámese sus hijos, su nieto, el que sea, aún sus padres, se rió y le causó gracia. Si usted ve y se la dice en un momento en que no está allí como muy contenta o muy contenta, pues ¿qué va a hacer? La va a afectar y se va hasta ofender. Entonces, por eso nuestras emociones también necesitan ser libres. ¿Cuántos dicen amén? También es, hermanos, es un obstáculo para nuestra fe. Ahí donde se puede, hermanos, nos dificulta creer en el Señor. Si estamos alegres, si estamos contentos, ay, el Señor tan lindo, que el Señor tan hermoso, y se quiere alabarlo y decirle cosas lindas. Pero entonces si estás triste, te estás así con el ánimo caído, entonces ya no te provoca alabar al Señor. Entonces ya se le va a dificultar a esa persona alabar al Señor y aún hasta creer lo que de pronto está allí leyendo, de pronto está escuchando la palabra del Señor. El doble ánimo, hermanos. El doble ánimo. Esa es una de las actitudes o lo que afecta allí las emociones en nuestra vida. El doble ánimo. O sea, aún hasta para orar. Y allí creo que en Santiago sí nos habla del doble ánimo, hermanos, que una persona de doble ánimo dice, no recibe que nada, porque ahora le está pidiendo, está creyendo que Dios es todopoderoso para darle, pongámosle, la sanidad, para sanarlo, pero resulta que
De pronto ya el otro día que vio que como que el Señor no lo sanó, como que todavía está allí esa molestia en su cuerpo, entonces ya comienza como a decaer allí en la fe. Entonces ya su oración no va a ser como tan ferviente. Señor, pues si es tu voluntad sanarme, Señor, pues sáname. Si es tu voluntad quitarme este dolor, Señor, quítamelo. Entonces mire cómo aún hasta esas emociones que no son todavía sanas afectan nuestra fe, afectan nuestra relación, no solo con las personas, sino con Dios. Yo creo que cada uno de nosotros hemos aprendido a reconocerla. Una persona que no es sana y tiene una actitud de hermanos como de rechazo, como que le gusta estar sola, ¿cierto? No le gusta, mejor dicho, se no le van a tocar el tema de la sanidad interior porque explota. Cree que eso es para otros, pero para ella o él no. Entonces se aísla y defiende allí su punto. Dice, no, pero es que, y se justifica, ¿no? Comienza a justificarse, pero es que ¿cuál? Yo no necesito de eso, porque es que yo esto, porque es que yo aquello, porque es que conmigo han sido muy injustos, porque es que yo he sufrido mucho por esto, por aquello, y entonces comienzan a justificarse. Otros dicen rotundamente, no me hable de eso. A mí no venga con esos cuentos. Entonces mire que esa persona, ¿cuándo va a ser sana si ni siquiera tiene la capacidad de reconocer que tiene una dificultad en su alma, que tiene un alma afectada, que tiene un problema? Lo primero en la sanidad interior que se debe hacer es, hermano, reconocer nuestro estado. Yo recuerdo, bueno, en esto el Señor pues ha usado mucho a mi esposo, ¿no? En cuanto a mi sanidad. Pues yo lo escuchaba, todo eso que usted está escuchando, yo lo escuchaba también, ahí sentadita. Él le enseñaba y en las clases de consejería y todo, y yo como le digo, uno siempre piensa eso es para otro. Yo no soy así. Yo tengo mi alma bien. No, yo ya perdoné a todo mundo, ¿no? Eso mejor dicho. Un día, no sé el por qué, bueno, el Señor, ¿no? Le puso. Y hablando me dijo, es que usted está amargada. Pero me dijo así como, usted está amargada. Y eso lo tenía muy cerca y yo me quedé como así, pensativa, ¿cierto? Me cayó como centeja, eso como que me entró esa frase. Yo me quedé callada. Bueno, él salió y se fue, yo me quedé. Pero yo me quedé orando con el Señor, hablando con el Señor. Y yo le decía al Señor, Señor, yo estoy amargada, yo tengo el alma afectada, Señor. El Señor me dijo, sí. Yo me puse ahí a llorar y hermano, y el Señor comenzó allá como a ponerle a uno una película, sí, por esto, por aquello, y no, yo dije, claro, tuve que reconocer que así era, que era una amargada, por lo tanto necesitaba ¿qué? Ayuda, ¿cierto? La ayuda sobrenatural del Señor, que es el que nos sana, nos liberta, el que sana esas heridas. Y claro, él comenzó allí los recuerdos, el Señor a traerme recuerdos, de esos recuerdos dolorosos por allá del pasado. Y claro, yo me acordé y eso sentía que esa punzada y yo lloraba. Yo dije, uy, sí, yo necesito pasar por ese proceso. Y mire que eso es lo que necesitamos, reconocer, el reconocimiento primeramente. Algunos saben, sienten, ya el Señor les ha dicho, el Espíritu de Dios les ha dicho, usted está amargado, usted tiene su alma afectada, busque ayuda, pero se resisten y sabe por qué. Y ellos mismos lo dicen ya cuando se ven como acorralados y que uno les dice, hermana, bueno, yo sobre todo trato con las hermanas. Hermana, usted necesita ayuda, usted necesita ese proceso de sanidad. No me hable de eso.
como les digo, ellos no quieren que se les hable de eso. No, no me hable de eso. No me hable de eso, que yo no quiero volver a revivir eso que yo viví. Porque es que eso es muy doloroso, me duele. Precisamente. Por esa puerta en que entró ese dolor, esa herida, por esa misma puerta tiene que salir. Y no hay otra forma. Y uno le dice, hermana, pero es que no hay otra forma. ¿Cómo vas a ser sana si no recuerdas tu pasado, eso que te hicieron y que tanto te duele y que tanto te ha afectado y que no te deja disfrutar la vida en Cristo? Tienes que vivir. No me diga eso, pastora. Y lloran. Y no, yo no estoy dispuesta a eso. Yo no quiero que eso me vuelva a doler. Pues ya te está doliendo. Porque cada que se acuerda siente la punzada allí en su corazón. En vez de una vez, bueno, listo, tomo una decisión, como me tocó a mí, no radical, violenta, delante del Señor, o reconozco el Señor, sí, yo viví esto, yo ya que eso me duele, Señor, sí, llore, como dice mi esposo, con moco y, y todo allí, hermanos, quebrantarnos delante del Señor. ¿Para qué vino el Señor? Lo leímos en Lucas, a sanar el corazón del quebrantado. Pero si una persona está negando allí, no, yo no necesito eso, yo estoy bien. Está bien, pero bien mal. Otros que en una administración, en toda administración se van al piso, gritan, lloran, se retuercen. Y como nadie les puede ministrar liberación, y una persona que está con el alma afectada no se le puede ministrar liberación, porque se le hace un daño. El demonio se va, pero después llega con otros 7 peores, ¿cierto? Dice la palabra. Mira, aquí llegan muchos de otras iglesias, hoy hasta inconversos. Precisamente el mes pasado que me bajé, me estaban esperando, mi mamá, que yo tengo, que para que me le haga una liberación, que mire que ella está de esta manera, que de tal otra. ¿Y tu mamá es cristiana? No, pero ella cree en Dios. Ah, sí, pero es que yo no puedo hacerlo, porque ellos piensan que es como ir a la droguería y sí, claro, venga, tome esa pastilla y ya se sintió bien. Claro, yo le explicaba, oramos por ella, echamos fuera ese demonio, ella sale de aquí bien, pero como desconoce la verdad, ¿qué es lo que dijimos que nos hace libres? La verdad de Dios. Como ella desconoce la verdad, pues se le hace un daño, porque ella no va a poder cuidar su sanidad. Ella va a volver a la misma, a su odio, al rencor, a los reclamos, aún reclamándole al Señor. Entonces el estado de esa mujer va a ser peor. El inconverso, pues no, yo no entiendo. ¿Cómo así que ustedes saben eso? ¿Y cómo así que ustedes no le quieren hacer el bien? No, nosotros queremos hacerle el bien, porque le queremos hacer el bien. Es que le decimos, usted necesita conocer a Cristo, conocer la obra del Señor Jesús, porque si no, ahí no pasa nada. Y muchos hermanos ya llevan años, como les digo, en el Evangelio y en las administraciones reaccionan, hermanos, porque hay un derecho legal del enemigo sobre esa vida. Después se habla con ellos, mire, usted necesita un proceso, ay, no me hable de eso, ¿cómo más? No, eso me duele mucho, yo no quiero volver a acordarme de eso. Entonces, hermanos, se necesita en el proceso de sanidad entender que debemos de tomar una decisión radical y firme. Yo no le voy a decir a usted, no, tranquila, fresca, eso no le va a doler. No, eso duele, porque es que hay una herida allí. Cuando tenemos una herida sin sanar, bueno, aparentemente usted le ve allí la carachita, ¿cierto? Cuando nos hemos aporreado, recordemos cuando éramos niños sobre todo. Bueno, esa heridita, se le echaba alcoholcito, o hay veces por el miedo al alcohol que ardía mucho, no le decíamos nada ya a la mamá, entonces eso supuestamente sanaba, le daba una carachita. Cuando la mamá la veía, ella ya sabía y lo primero que hacía, yo recuerdo mi mamá cogía así alcohol con algodón y, era mertiolate, perdón, en ese tiempo era mertiolate.
No sé si ustedes aquí conocieron el mertiolate, o ya como que no se ve, ahora es isodine, ¿no? Bueno, y eso cogía y uno gritaba allí, hermanos, porque le dolía. Pero cuando esa carachita se arremangaba allí, que se la quitaban, ¿qué había adentro? Ahí había como esa materia amarilla, ¿cierto? Que le da. Eso, así es el corazón. Por más que disimules, mis amados hermanos, porque yo veo que muchos hermanos y hermanas disimulan, ¿no? Quieren disimular su amargura, pero por más que disimulen, un día, como dicen la expresión esto, ¿usted alguna vez lo ha dicho? Ay, es que se me salió. No es que le haya salido, sino que eso está ahí. Y el Señor manifiesta todo lo que está oculto, guardado. Entonces, ese corazón está allí como esa herida que le salió carachita por encima. El creyente cree que disimulando y riendo de mucho por todo. Hay muchos que aún fingen la risa para que piensen que son muy alegres, que son muy libres, pero mentiras, que tienen la carachita allí. Cuando se le remueve, el Señor le da allí donde es, en la herida, allí es donde reacciona el alma, reacciona las emociones también. Mire que hay veces uno se sorprende con hermanas. Uno las ve allí muy tiernas, muy cariñosas, ¿cierto? Hablan, allí está muy suave, muy bonito, un tono de voz hermosa. Pero un día se le dijo algo que no les gustó. Ese día se regaron, mejor dicho, y dijeron hasta lo que no debían de decir. Y esas son las que después dicen, ay no, perdone, fue que se me salió. No, había una carachita allí. Y por más que la persona quiera disimular, ahí está. Entonces, ¿por qué no de una vez por todas acabar con eso, cierto? Mire que es tan bueno, pues yo lo digo por experiencia propia, es tan bueno, tan rico cuando uno toma la decisión, hermanos, de hacer ese proceso y dice, bueno, el Señor me dice que yo debo perdonar a tal y tales personas, Señor, yo la perdono en nombre de Jesús, Señor mío. Y sí, Señor, me da mucho dolor de lo que me hizo y comienza una viaje la confesión delante del Señor a llorar, le duele su corazón. Pero cuando ya uno se levanta, hermanos, del piso, uno se levanta, literalmente, no sé, como que le hubiera quitado un peso de acá. Y ese es uno de los significados de la amargura. El significado de la amargura dice peso, carga. Y literalmente, hermano, yo lo compré, es una carga se le quita a uno. Hay veces que uno como que a toda hora físicamente se le manifiesta, toda hora como ese cansancio. Y uno no sabe qué, pero es porque hay una carga, hablando espiritualmente. Y ya, cuando uno ya pasa por el proceso, uno ya no le vuelve a manifestar eso. ¿Por qué? Porque viene el Señor, el experto, el médico de médicos, vino y sanó esa herida. Y ya uno, hermano, se ríe aún de los que le dicen, que usted esto, aquello, aquella frase que le dolía tanto, cuando se la decían, usted comienza a descubrir, ya no me dio enojo. Ya no reaccioné como reaccionaba cuando me decían esa palabra. Ahí viene que la libertad. Y es algo bien hermoso y algo que le costó bastante a nuestro Señor. ¿Sí cree que al Señor le costó? Claro. Y harto su propia vida. Oiga, yo no había mirado la hora. Gloria a Dios. Cuando uno habla del Señor, el tiempo se va, hermanos, rápidamente. El tiempo es del Señor, amén. Nosotros le pertenecemos a Él.